azul. Creo que no debí seguir esos estúpidos impulsos cuando era apenas un joven. Impulsos que eran obviamente secundados por esas compañías que se hacían llamar amigos. Supongo que nosotros, al igual que ustedes, y a pesar de la notable diferencia en tecnología y en años de civilización, también sufrimos las mismas dolencias cuando somos jóvenes. Creo que solo hay una palabra para esa etapa en la juventud: rebeldía. Dicha rebeldía fue la que me llevó a realizar por pura diversión vandalismo en nuestro muelle de transporte interplanetario. A pesar de vivir las consecuencias de aquellos actos, me sigue causando algo de gracia el recordar cómo el señor Lumín arrancó de su cabeza esos 3 últimos cabellos que le quedaban. Obviamente esos 3 últimos cabellos se apartaron de la cabeza del señor Lumín por nuestra culpa. Todo debido a que el señor Lumín se percató que nosotros ya habíamos saboteado al menos un par de docenas de embarque. Aún me pregunto cuál habrá sido la cara de aquellos trabajadores en esos talleres al ver que el embarque, que debería estar lleno de refacciones para naves, estaba repleto de baba de medusa espacial. Aún así, todo tiene su precio, y sinceramente en esos días estaba muy lejos de saber que ese vandalismo me dejaría fichado de por vida, como alguien no grato para muchos tipos de trabajos. Aún así, y a base de mucho esfuerzo y bastante suerte, logré conseguir este empleo, ya que sinceramente lo último que deseaba era terminar minando cuarzo amarillo en alguna luna demasiado alejada de mi planeta. Destino que tristemente confieso fue el de la mayoría de mis amigos de la adolescencia. Realmente no sé cuánto tiempo llevo exactamente viendo este hermoso punto azul pálido. Menciono lo del tiempo debido a que para nosotros la percepción del tiempo y espacio es algo diferente a la que ustedes tienen. Aún así, tengo la suficiente certeza y seguridad que he visto lo suficiente de su planeta como para afirmar que hay muy pocos lugares en este universo como este hermoso punto azul pálido. Verán, en este empleo, nunca se sabe ciencia cierta cuándo será el último reporte del planeta que cada quien vigila, debido a que las rotaciones prácticamente son sin previo aviso. Bueno, esas rotaciones varían dependiendo de la zona de la galaxia, o la galaxia en sí. No sé si llamarlo suerte o no, pero esta zona es de las más tranquilas en el cuadrante. Por lo tanto, los inspectores en este brazo de la galaxia son rotados con muy poca frecuencia. Y creo que esa es la razón por la cual cada reporte que mando a la oficina central denota cada vez más empatía por este hermoso punto azul pálido y por todo lo que habita en él. Aunque sospecho fuertemente que después de este ticket dorado, lo que se viene para su especie es algo muy pero muy alejado de ser algo tranquilo para ustedes. Bueno, creo que todo depende de cómo sobrelleven las cosas. Haciendo vagas sumas en mi cabeza, calculo que tengo vigilando esta anomalía azul llena de vida. Bueno, si lo ponemos en años humanos, creo que sería más o menos desde el comienzo del Renacimiento. Creo que cuando comencé este trabajo, me tocó una muy buena etapa de la humanidad, ya que al ver cómo ustedes salían de ese oscurantismo que asolaba su sociedad, fue muy pero muy gratificante, ya que contrario a lo que decían los reportes del anterior vigilante, los cuales confieso que eran muy pero muy pesimistas, yo siento que debo confesar que me enamoré lentamente de la bondad que habita dentro de sus almas. La época a la cual ustedes llaman Renacimiento fue inesperadamente hermosa en todos los sentidos para mí. Ver cómo la elegancia y la razón comenzaron a gobernar su sistema que confieso que es muy curioso y algo precario.
Sumado que, a decir verdad, y a pesar que todo esto está muy lejos de ser parte de mi trabajo, debo decir que me agradó mucho que abolieran por fin el sistema feudal opresor. Sistema feudal, el cual reina sobre muchas de las galaxias que aún no se han logrado liberar. Fue realmente increíble ver cómo las grandes iglesias se comenzaron a construir. Todo gracias a los brillantes ingenieros y arquitectos que ustedes tenían en esa época. Arquitectura que se le sumaba esas exquisitas pinturas que adornaban todos esos recintos. Por suerte para mí, solo tuve que esperar semanas para ver cómo terminaban todos esos templos gigantescos. Además, confieso que, por poco, la emoción de bajar con ustedes para visitar esos templos casi me gana. Todo debido a que estuve a punto de pedir un cambio de puesto. Y así, como dije antes, ver por mis propios ojos y admirar en persona templos y recintos decorados con hermosos vitrales hechos a mano. Es indudable que la capacidad artística que ustedes poseen en sus manos siempre ha sido lo que más me apasiona de su raza. Creo que cabe decir que el vigilante anterior, y a pesar de ser alguien bastante pesimista, estaba igual o casi igual de maravillado con su capacidad para crear arte de todo tipo. A través de los años llegué a la conclusión que muy posiblemente era la diversidad de colores que ustedes usaban, y, además, siempre he admirado la perspectiva romántica que dan casi a todo. Perspectiva romántica que ustedes tienen, a pesar de su efímera existencia en ese hermoso mundo lleno de vida. Hablando de temas de fe y creencias, creo que sería bastante interesante que ustedes estuvieran al tanto de la existencia de Dios. O bueno, algo que estamos casi completamente al tanto, que es algo divino. Naturalmente siento y creo que esa afirmación sea algo confusa o difícil de creer, pero créanme cuando les digo que ese tema ha sido algo muy bien estudiado a lo largo de los siglos por cada una de las mentes más brillantes de mi civilización. Sabemos perfectamente en qué parte del universo se encuentra esa energía divina. Además, sabemos perfectamente que esa energía es simplemente gigantesca, agregando que parece no inmutarse con nada, y terminando diciendo que hay demasiadas pruebas que esa energía gigantesca posee una evidente inteligencia inaudita. Supongo que tocando el tema, supongo que es algo muy interesante para ustedes. A pesar de todos los siglos estudiando esa energía divina, las cosas que se descubren de esa energía aún nos siguen sorprendiendo. Como por ejemplo, sabemos bien que lo más cercano que se puede estar de esa energía, sin sufrir algún tipo de daño o distorsión, es más o menos equivalente a unos 1000 años luz de distancia. Y como tal vez han de imaginar, sí, ese dato lo aprendimos a la mala. Aunque creo que para la mala suerte de su raza, ese ser está muy lejos de ser un dios benevolente, tal cual es descrito en la mayoría de sus escrituras sagradas. Aún así, confieso que nuestra raza, y a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, y la casi mimetización con la misma, aún la gran mayoría de nosotros sigue teniendo fe en esa energía, sumando a que todos, de alguna manera la adoramos y la agradecemos de cierta manera. Tal vez no hay tanta diferencia entre las creencias de nosotros y las de ustedes allá abajo. Y quién sabe, tal vez ese libro que ustedes leen con tanta vehemencia tenga algún tipo de razón. Y quizá ese ser de energía gigantesco sí tiene un amor incalculable por toda su creación. Aprovechando que estamos hablando de temas sacros, creo que sería interesante relatar lo que pasó con Sally, ahí abajo con ustedes. Aún y a pesar de los años, recuerdo perfectamente la risa nerviosa de Sally cada que le preguntaba el por qué regresó a la Tierra en tan solo unos pocos minutos. Obviamente hablando desde nuestra percepción del tiempo. Era mucho más que claro que Sally bajó ahí con ustedes en un momento muy oscuro ahí abajo. Por suerte, y después de varias reuniones con los compañeros de trabajo y agregando unas copas de más, logré saber que su efímera estancia en su hermoso mundo
terminó de manera trágica y tajante, debido a que ella terminó hecha cenizas en una hoguera improvisada. Hoguera que, como han de pensar, era rodeada por una multitud de campesinos enardecidos. Y creo que está por demás decir que todos ellos la llamaban bruja y la insultaban sin ningún tipo de compasión. Confieso que no pierdo oportunidad de recordarle a Sally su trágico desenlace ahí abajo. Obviamente, todo a modo de broma. Bromas que no se hacen esperar por parte de casi todos nuestros compañeros, cada que hay junta de reportes mensuales con todos nuestros compañeros y jefes de trabajo. Sinceramente, al inicio era algo tenso hablar de ese tema, ya que Sally evidentemente se molestaba bastante, pero con el paso del suficiente tiempo, y después de todas esas bromas malas que antes mencioné, ella por suerte comenzó a tomar las bromas de una buena manera. Creo que hasta en ocasiones he logrado escuchar y ver cómo algunos de nuestros superiores hacen algunas pequeñas bromas con respecto al paso fugaz de Sally en el oscurantismo. Aunque confieso que es muy curioso y me llena de intriga ver el brillo de sus ojos resplandecer cada que hablaba de su estancia con ustedes, ya que a pesar de haber sufrido una persecución ahí abajo, he escuchado a Sally repetir en varias ocasiones que la corta estancia que estuvo en ese punto azul pálido rocoso fue simplemente genial y que no dudaría en hacerlo de nuevo. Creo que es más que obvio decir que mi curiosidad por bajar era cada vez más grande, ya que Sally no era la primera persona que escuchaba decir esas palabras. Pero en este momento estoy triste y bastante consciente que mi momento ideal para bajar simplemente ya pasó. Recuerdo perfectamente que en ese momento todo ya estaba más que acomodado para que bajara. Y así, de esa manera, lograr vivir en carne propia ese brillo de emoción que vivía en los ojos de Sally. Pero todo pasa por algo, siempre escuché decir a mamá. Todo debido a que la suerte en esos años no estaba de mi lado. Debido al hecho de que ustedes comenzaban a encontrar los primeros avances con la ciencia de partículas y la fisión nuclear de las mismas. Estudios nucleares que obviamente hicieron que yo hiciera un reporte urgente. Reporte que encendió todas las alarmas en la oficina central, debido a que no teníamos una certeza total de que su atmósfera no fuera a incinerarse con la primera detonación de prueba. Aún recuerdo vívidamente como si fuera ayer, cuando recién iba iniciando mi turno de vigilancia. Recuerdo apagar a Ptolomeo, nuestro asistente de vigilancia automática, y mientras hacía eso, logré percatarme que en el monitor número 4, lo que sus científicos estaban logrando en aquel desierto árido. Al ver eso, llamé con mucha desesperación a mi jefe en turno, y él a su vez hizo lo correspondiente con el jefe de departamento científico. Realmente fueron unas horas muy estresantes, ya que mientras esperaba los resultados, lograba ver con mucho detenimiento y preocupación cómo ustedes daban pasos agigantados con esa tecnología tan destructiva. Por suerte para mí, pero sobre todo para ustedes, los cálculos fueron positivos, ya que estos apuntaban y decían que su atmósfera resistiría. Creo que no soy el único en pensar en que hubiera sido muy triste haber tenido que interferir de manera agresiva y tajante, todo para evitar la calcinación de la vida allá abajo. Ustedes aún no lo saben, pero un mundo como este punto azul pálido al que ustedes llaman hogar, la verdad es que restan muy pocos en todo el universo libre y observable. Sabemos perfectamente que hay muchos planetas con vida en esta galaxia, y en muchas otras más. Aún así, la diversidad de vida que existe en su punto azul pálido es simplemente impresionante. Evidentemente, esa fue una de las primeras razones por las cuales su planeta me intrigó demasiado, y aún recuerdo perfectamente como si fuera ayer lo que hacía en esos primeros años frente a estos monitores. Recuerdo pasar muchos años humanos viendo, estudiando y catalogando casi todos los seres vivos que habitaban en sus vastos mares. Y sí, digo habitaban, porque hay una lista algo preocupante de muchos seres vivos que antes habitaban esos mares,
y que simplemente fueron desapareciendo gradualmente. En esos entonces, estaba simplemente fascinado por cada especie que vivía bajo esas aguas cálidas y, sobre todo, me encantaba estudiar la capacidad de esos seres para adaptarse a todo tipo de condiciones. Creo que, de alguna manera, me recordaba toda la vasta cantidad de seres vivos diferentes que veía en esos muelles interplanetarios cercanos a casa cuando era muy joven. Después de todas mis observaciones y reportes mandados a la oficina central, hay algo que aún no me deja tranquilo. Verán, tengo una fuerte sospecha de que alguien dejó deliberadamente una especie no endémica a su planeta. Aún así, por más investigaciones que se hizo por parte de nuestro departamento más rudo, nunca logramos encontrar al sigiloso culpable. Aún así, todo apunta a que su planeta fue visitado mucho antes que nuestra organización los descubriera. Dudo mucho que sea sorpresa para ustedes cuando digo que la evidencia apunta a que los pulpos no pertenecen a su planeta. Y sinceramente es algo gracioso escuchar esa broma tan común en los vigilantes que han laborado viendo ese hermoso punto azul pálido. Broma que más o menos consiste en decir que si ustedes por alguna razón llegaran a extinguirse por su propia estupidez, asunto que a decir verdad es muy probable, todos tenemos mucha certeza que los pulpos serán la siguiente especie dominante en ese cálido planeta. Creo que para este punto ya es algo tarde para disculparme por divagar tanto en todos estos temas tan variados. Además, también debo disculparme por perder tanto tiempo indagando los mares y océanos. Creo que dejé pasar sin pena ni gloria demasiados conflictos importantes, conflictos que creo que debieron ser informados a la oficina central. En todo caso, siempre me pareció muy impresionante lo rápido que ustedes generaron la tecnología de clonación, ya que a pesar de estar muy lejos de llegar a ser una civilización de nivel 1, ustedes de alguna manera lograron descifrar la estructura del ADN, tarea que es bien sabida que es bastante difícil por casi todos los científicos que dedican su vida al estudio de la genética, ya que hasta donde tengo entendido, nuestra civilización, a pesar de los avances en todos los demás campos de la ciencia, tardó muchísimo tiempo más en descifrar esa estructura del ADN. Cada vez que despierto y veo mis manos, por así llamarle, siempre me es imposible dejar de pensar en cuánto tiempo les tomará hacer clones de manera industrial. El tema de los clones siempre me es muy interesante, debido a que este cuerpo es uno de ellos. Y digamos que la manera más sencilla de explicarlo es decir que este cuerpo solo es un recipiente de mi conciencia. Tal vez lograra decir algunos detalles más, pero creo que si lo hago, sería algo extraño para ustedes debido a su entendimiento de la ética y la moral. Uno de los últimos reportes que hice fue bastante popular en la oficina central, ya que este reporte hablaba sobre la ambivalencia de la mente humana. Vaya que cada cierto tiempo ustedes tienen mentes muy brillantes entre ustedes, pero sé muy bien que ustedes, en contraparte a las mentes brillantes, también tienen mentes muy retorcidas, casi al mismo intervalo de tiempo. Mi cálculo en ese reporte era sencillo pero eficaz, ya que, con pura observación, logré saber que más o menos cada 2 o 3 generaciones de ustedes he logrado encontrar y seguir a 1 o 2 hijos de perra, seres que sinceramente aún no logro descifrar el por qué solo llegan a su mundo, hacen todo el daño posible y simplemente se van. Y además, debo confesar que me llena el corazón de alegría cada que esos malditos seres de oscuridad caen en las manos de la justicia. Por otra parte, también es jodidamente frustrante ver cómo muchos de esos malditos monstruos se despiden de ese plano terrenal, recostados plácidamente en sus camas. Hablando de monstruos,
Creo que sería interesante mencionar cómo aún después de años y de haber consumido todo tipo de literatura oscura y horas interminables de su mejor cine de terror, aún me sigue sorprendiendo bastante ver esa gran capacidad que ustedes tienen para crear monstruos oscuros de todo tipo. Confieso que, en varias ocasiones, mientras disfrutaba de alguna buena película o algún buen libro, me he encontrado con algunas sorpresas interesantes, ya que hasta cierto punto es muy intrigante e inquietante ver cómo esa imaginación oscura de algunos de ustedes se acerca bastante a muchas de las criaturas oscuras que habitan otros mundos. A veces pienso que de una forma u otra, algunos de ustedes logran ver con algún tipo de clarividencia la vida en otros planetas. O quizá solo es algún tipo de conciencia muy elevada sin descubrir. Aún así, la idea que más me agrada es pensar que el creador de este universo, por mera diversión, le da el don a algunos de ustedes de ser capaces de ver seres oscuros de otros mundos. Realmente siempre me es muy misterioso ver cómo trabaja esa energía creadora. Y por lo visto, creo que hasta podría decir que esa misma energía tiene un humor muy oscuro y bastante retorcido. Aprovechando que estoy tocando el tema de las energías, creo que a muchos de ustedes les encantaría saber que los fantasmas existen. Así es, tengo la certeza de que muchos de ustedes fruncirán el ceño al escuchar esa afirmación. Aún así, eso no cambia para nada el hecho de que esos entes existen. El tema de las energías residuales o atrapadas en ciertos planos realmente es uno de mis temas favoritos, ya que, a ciencia cierta, aún no se logra comprender del todo cómo es que muchas de las energías de ustedes mismos, en lugar de trascender como es natural, se quedan ancladas en su plano terrenal. Aún así, creo que nuestros científicos ya están muy cercanos a descubrir lo que realmente sucede con esas energías. Si me lo preguntan a mí, creo que puedo mencionarles la conclusión a la cual he llegado. Conclusión que obviamente es gracias a todos estos años que llevo observándolos. Es muy evidente para mí que ustedes, al igual que nosotros, son energía. Aún así, hay algo que nos diferencia mucho, y eso es simplemente la gran gama de emociones que ustedes viven a flor de piel. De igual modo, no estoy diciendo que nosotros seamos unos cubos de hielo, pero la intensidad con la cual ustedes viven sus emociones es muchísimo más elevada. Y creo que esa es la razón principal por lo que pienso que sus energías quedan ligadas a ciertos objetos, personas o lugares. Aprovechando que estoy hablando de espectros, creo que les sería muy interesante escuchar la vivencia de un compañero llamado Víctor, compañero al cual le tengo una envidia bastante sana, ya que él trabajó algún tiempo de inspector de campo en su planeta azul. Para temas prácticos, le llamaré Víctor, ya que su verdadero nombre en nuestro idioma se asemeja mucho más a un larguísimo trabalenguas. Tengo el vago recuerdo de cuando Víctor me contó lo que había vivido ahí abajo con ustedes, pero aún más o menos sé que fue durante la celebración anual de los Tratados de Paz, tratados que dieron pie a una paz que hasta el día de hoy perdura. Nosotros, al igual que ustedes, añoramos y atesoramos mucho la paz. Transcurrió una etapa en su historia muy bien conocida, etapa que fue muy violenta y sangrienta. Víctor, por su parte, no me comentó los detalles de cómo él terminó combatiendo la infantería en esa disputa mundial. Solo diré que siempre me resulta curioso ver cómo es que todas las diferentes especies de esta galaxia y otras siempre pasan por el mismo patrón de conducta. La historia no miente, y es fácil darse cuenta que todas las civilizaciones tienen un punto de inflexión en algún momento de su historia al combatir la tiranía y el autoritarismo. Aunque la verdad es algo triste ver cómo los ganadores de esos conflictos, los cuales en su momento perseguían la libertad,
terminan corrompidos por el poder. Poder que al final del día, ellos mismos se convierten también en una autoridad oscuramente absoluta. No es que esté de acuerdo con las ideas de algún bando u otro, ya que tengo bastante prohibido mezclar mis frías emociones con este trabajo. De cualquier modo, en ese momento creo que por suerte ganó el bando que más le convenía al planeta. Al menos en ese momento. Sin más dilación, estas son las palabras textuales de mi amigo Víctor. Palabras las cuales intentaré recordar de la manera más fiel. Decir que era un invierno crudo es decir bastante poco. Y debido a ese maldito infierno gélido, ya había visto cómo las manos y los pies de muchos compañeros de batalla se tornaban de color oscuro casi podrido. Cuestión que todos sabíamos bastante bien que estaba muy lejos de ser algo bueno para nuestras extremidades. Como dije antes, realmente las palabras se quedan muy cortas para describir las condiciones tan horribles que todos pasábamos ahí abajo. Unas malditas temperaturas estúpidamente gélidas, falta de comida, pero aún así, lo peor de todo por mucho, la falta de sueño. Es verdaderamente aterrador los estragos que hace en el cuerpo, la falta de sueño en las personas. Lastimosamente vi a cientos de compañeros volverse locos por ser incapaces de conciliar una buena estancia con Morfeo. Aún así, con esas condiciones tan horribles, no quería morir por ningún motivo, aún y sabiendo que no pertenecía ahí abajo. Y además de saber bien que en caso de caer en batalla, mi conciencia simplemente regresaría a mi cuerpo recipiente casi de inmediato. Cada batalla lograba sentir todas esas emociones a flor de piel que viven los humanos día a día. Realmente creo que es muy sencillo hacerse adicto a todas esas sensaciones y emociones fuertes que viven ahí abajo. Y a pesar de todo el sufrimiento que viví en esa inmunda guerra, créeme que si estuviera permitido, volvería a bajar sin pensarlo, dijo Víctor con un brillo en sus ojos. Recuerdo estar en unas trincheras lodosas y húmedas. Además, esas trincheras estaban llenas de todo tipo de alimañas. Para ese momento del conflicto, nosotros ya habíamos cedido la iniciativa de avance, por lo que para ese momento, tristemente solo nos quedaba ver cómo nuestro frente retrocedía, sumado que nuestras fuerzas y recursos para defender esas malditas trincheras era cada vez más limitada. Trincheras que, a decir verdad, no eran más que pocilgas llenas de inmundicia y muerte. Aún estando a la defensiva y con una comunicación muy mala con nuestros altos mandos, sumado a la bajísima moral de casi todas las tropas, se lograba percibir que algo grande se acercaba, ya que era muy difícil si tenías cierta experiencia ignorar los obvios preparativos para una ofensiva por parte de nuestros superiores. Como dije antes, el tiempo que llevábamos en ese año transcurrido en el frente, solo habíamos estado retrocediendo y así perdiendo el territorio que tanto trabajo, sudor y lágrimas nos había tomado conquistar. Todo debido a que los suministros por parte de nuestra nación, desde un comienzo del conflicto, eran limitados, y era bien sabido por todos que en un largo conflicto de desgaste, nuestros enemigos comenzarían a tomar ventaja poco a poco. Hasta la fecha, no logro comprender del todo de dónde emanaba esa ferocidad con la cual luchaban nuestros adversarios humanos ahí abajo. Tal vez, posiblemente sea debido a que nuestro bando en ese entonces era pintado como unos conquistadores desalmados, o quizá fue por pura ideología. Sinceramente no lo sé, pero de lo que sí estoy totalmente seguro es que una feroz contraofensiva estaba sobre nosotros. Estaba muy claro casi para todos que los altos mandos eran unos completos estúpidos e ineptos, debido a que todas las acciones militares que tomaban en esos momentos se percibían demasiado desconectadas de la dura realidad del frente. Era como si ellos estuvieran viendo
un conflicto muy diferente al que nosotros vivíamos día a día. Como era de esperarse, no tardó mucho en filtrarse entre nosotros el plan de los altos mandos. Plan que hizo emocionar a los soldados más estúpidos y fanáticos. Todo debido a que se trataba por fin de una ofensiva. Ofensiva que, a decir verdad, era muy esperada por muchos soldados, ya que según ellos no había ningún tipo de honor en estar huyendo lentamente como las ratas hacia nuestro país. A pesar de todo, toda nuestra división sabía perfectamente que la ciudad en cuestión para atacar era prácticamente una fortaleza. Sumado que nuestra división, debido a la experiencia y el cansancio, era una de las menos emocionadas por dicha ofensiva. Y creo que debo terminar diciendo que sabíamos perfectamente que esa ofensiva, a dicha ciudad tan fortificada y preparada, solo quería ser usada por los políticos como escaparate para hacer propaganda y así hacerle creer al pueblo que el frente occidental no estaba perdido completamente. Faltando alrededor de 5 días para nuestro muy probable avance final, fue cuando en esas noches gélidas y silenciosas, un rumor comenzó a correr como rata con hambre por toda la trinchera. No tengo la certeza completa, pero creo que el rumor inició en la trinchera del norte, y a pesar de la gran distancia con dicha trinchera, creo que se necesitó menos de un día completo para que dicho rumor llegara hasta nosotros. Ese rumor era bastante simple, y creo que es por esa razón por la que se esparció tan rápidamente. Se decía que, por las noches, se lograba ver a una criatura de una estatura exagerada. Criatura que, según decían todos, era muy parecida a una mujer de cabello negro como la noche, y tan largo como esas malditas noches en las cuales éramos asediados por los francotiradores enemigos. Se decía que ella simplemente rondaba las afueras de las trincheras. Era como si esa cosa estuviera esperando la ofensiva. Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero todo apuntaba a que ese rumor había sido comenzado por una división conformada en su mayoría por esos malditos rumanos supersticiosos. La verdad es que para esas alturas del conflicto ya había escuchado muchas historias parecidas durante toda la campaña. Aún así, creo que aún puedo sentir perfectamente cómo la sangre se me llena de pequeños cristales de hielo cuando recuerdo aquella primera vez. Cada que llega esa imagen a mi mente de aquella primera vez, cuando miré que esa mujer gigante de turbio aspecto era bastante real. Así es, más pronto que tarde, ella hizo su aparición en el frente, tal y como habían dicho esos malditos rumanos bailadores. Cuando solo faltaban un par de días para la ofensiva, fue aún más claro para todos verla paseándose con lentitud aterradora en ese campo que en un futuro muy próximo se teñiría de rojo. Ella paseaba más o menos a unos 200 o tal vez 300 metros de distancia de nuestras trincheras. Como dije antes, era como si ella estuviera esperando que nuestra ofensiva masiva ocurriera. Sin más, el día de la ofensiva ocurrió. Decir que todo era un caos completo es decir bastante poco, ya que estaba muy claro que en ese momento nuestras tropas ahora solo eran la sombra de aquel ejército que era tan organizado y casi invencible. A pesar de todo el desconcierto y adrenalina del momento, casi toda nuestra avanzada dijo lograr ver a ese espectro simplemente de pie. Espectro que por su parte no se movió de donde estaba ni un solo centímetro. Como es de esperarse, todos corríamos por el campo con valentía. Bueno, tal vez valentía sea una palabra demasiado bonita como para llamar al fanatismo mal encausado. Realmente es demasiado curioso cómo es que a pesar de los años luz que nos separan de ese maldito suelo fangoso y oscuro,
Aún logro sentirlo con mucha claridad en mis pálidos pies cada que disocio. Como creo que ya mencioné antes, nuestra ofensiva falló, pero cabe recalcar que a pesar de las condiciones de nuestras tropas, nuestro asalto realmente falló por muy poco. A pesar de nuestro evidente fracaso, esa batalla fue catalogada como la mayor batalla blindada de la historia de la humanidad, siendo prácticamente el maldito cementerio de casi todas nuestras últimas fuerzas blindadas en ese frente. Siendo sincero contigo, dijo Víctor, me molesta bastante la emoción con la cual esos malditos historiadores humanos narran dicha ofensiva, debido al hecho a que toda la valentía de nosotros la infantería quedó prácticamente opacada por esas malditas orugas de hojalata. Por alguna razón, en ese momento pensamos que la aparición de esa mujer gigante de pelo negro sería un caso aislado. Pero la verdad es que no podíamos estar más que equivocados, debido a que ese ente gigante, el cual vestía con ropas cafés muy desgastadas, siguió haciéndose presente en nuestros siguientes campos de batalla. Creo que podríamos decir que, hasta cierto punto, ya nos habíamos acostumbrado a la presencia en el campo de batalla de ese ente. Algunos decían que era histeria colectiva, pero por otra parte, los pocos malditos rumanos que quedaban con vida decían que ella siempre se presentaba en el bando perdedor, siendo algún tipo de mal augurio. Algunos otros decían que esa cosa se alimentaba de los cuerpos caídos en batalla, cuestión que, a decir verdad, para mí tenía bastante sentido, ya que muchas veces las bajas en el campo de batalla no cuadraban por mucho con los cuerpos recuperados. Aún así, estoy seguro que a ese ente jamás nadie le vio haciendo otra cosa que no fuera simplemente estar de pie en medio de la batalla. Lo que sí puedo casi afirmar es que juraría que ella se iba haciendo cada vez más alta con el pasar de las batallas. Y ahora que lo pienso con mucho más calma, creo que ella realmente se alimentaba de nuestro miedo y desesperación de ese momento, debido a que los pensamientos negativos solo se acrecentaban cada vez más. Por más que lo intenté, y toda la suerte que había tenido hasta ese momento, no logré sortear el destino, debido al hecho que yo por mi parte fui dado de baja, defendiendo la capital de aquel país, hecho añicos por sus oponentes. En conclusión, dijo Víctor, siempre me fue impresionante ver cómo las emociones positivas y negativas de los humanos lograban crear entes sobrenaturales, entes que eran bastante reales. Definitivamente ahí abajo pasan mucho más cosas de lo que nuestros ojos logran ver a través de estos monitores. Realmente tienes que bajar y vivir la experiencia por ti mismo, terminó de mencionar mi amigo inesperadamente, con un brillo en sus ojos. Me quedé en silencio con esas últimas palabras. Luego vi cómo él terminó su bebida, me dedicó una sonrisa y simplemente dio media vuelta y se marchó, para después ver cómo él saludaba y empezaba a conversar con algunos otros compañeros. Siendo completamente sincero con ustedes, creo que diría mentiras si me atreviera a decir que no me gustaría bajar. Pero, a decir verdad, creo que ya es muy tarde para hacer esa aventura. Todo tristemente debido a lo que he visto estos últimos años humanos en su planeta. Si alguien por suerte está leyendo este boleto dorado, estoy seguro que se preguntarán la razón de estos últimos renglones. Y si para este momento han creído cada palabra que he escrito con total sinceridad, estoy seguro que se preguntarán la razón de esos últimos renglones.
a lo que simplemente contestaré con una sola palabra: tiempo. Así es, con el tiempo y el espacio, no se debe de jugar en lo más mínimo, ya que al hacerlo, sabemos perfectamente que solo atrae catástrofe para todos, sumado que es bastante difícil contener el tejido del espacio una vez que el tiempo comenzó a manipularse por alguna civilización. Es prácticamente como si el tiempo y el espacio se deformara tanto, a tal punto que el universo se comenzara a comer a sí mismo. Todo obviamente auspiciado por un efecto mariposa gigantesco. Efecto que es bien sabido que puede llegar a afectar sistemas gigantescos de galaxias si no es detenido a tiempo. Y es por esa razón que la intervención en su planeta tendrá que comenzar más temprano que tarde. Solo espero de todo corazón, por así decirlo, que su sistema y civilización no colapsen totalmente en la intervención. Estoy casi totalmente seguro que tienen una pregunta muy válida en su mente. Se preguntarán el por qué escribo todo esto. Bueno, siendo totalmente sincero, y a diferencia del inspector anterior, a mí la humanidad me agrada bastante, ya que soy fan del arte que ustedes hacen con sus manos en todos los sentidos. Desde la cinematografía, pasando por la pintura y terminando con la escritura. Sus errores egoístas son más que evidentes, pero, aún así, también me he percatado perfectamente que hay mucha bondad en los corazones de la mayoría de ustedes. Y es por eso que considero que ustedes son una raza que debe ser intervenida, mas no destruida. Solo espero que este mensaje, al cual me encanta llamarlo boleto dorado, llegue al menos a unas 10 personas, ya que mandé aleatoriamente un poco más de 100 de estos mensajes encriptados. Además, sé perfectamente que todo esto parece muy fantástico, y lo más probable es que este mensaje sea tomado como un loco más de internet. Bueno, de cualquier modo, la intervención a su planeta ya está bastante cercana, cosa que a decir verdad me pone algo triste, ya que sinceramente hubiera preferido visitar ese hermoso punto azul pálido mucho antes de nuestra llegada. Solo espero que algunos de ustedes tomen como real todo esto, ya que, de hacerlo así, la incertidumbre al ver los cambios que haremos poco a poco no los golpeará en seco. Bueno, me despido de ustedes haciéndoles un último favor. Estoy bastante seguro que esta información es bastante clasificada, pero aún así la diré. Habrá algo cayendo lentamente del cielo cuando nuestra presencia sea revelada. Y eso que caerá del cielo serán cenizas. Si el video te gustó, sería de gran ayuda para este pequeño proyecto tu like, cualquier comentario, el que lo compartas con tus amigos o tus seres queridos, y por supuesto, el hecho de que te suscribas a este canal hecho con tanto cariño. Muchas gracias.